863 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos. Buenas tardes, amigos de Estado de Alarma. Otra vez volvemos con nuestra sección favorita desde el Imperio con don César Vidal. Esta vez con uno de los acontecimientos de los fotogol más obscenos que hemos visto en los últimos años. Y miren que hemos visto unos cuantos. Han sido los premios de los Leones del Español, de Pedro J. Ramírez, probablemente el director más aficionado, que más loa al sanchismo, a Pedro Sánchez y al gobierno por detrás del diario.es y de otros diarios de ultraizquierda de referencia. Y como ustedes sabrán, han recibido ustedes las órdenes ya del gobierno, el anuncio del gobierno de que no van a poder disfrutar una cena de Navidad con sus seres queridos, incluso la sugerencia de que tendrán que hacerlo por videoconferencia. Y sin embargo, ayer anoche se celebró estos premios de los periodistas de cenáculo de partido con el ministro Illa y con otros políticos, gracias a los cuales estamos a la cabeza en ruina económica, en muertes y en contagios en todo el mundo, y que ayer parece que estaban celebrando con Pedro J. y con 149 personas más este granito. ¿Cómo estás, César? Bueno, estoy estupendamente. De Pedro J. no me extraña ninguna obscenidad y de los que estaban con él tampoco. Se ha apresurado Pedro J. a decir que no eran 149, que eran 80. En cualquiera de los casos, sean 149 o sean 80, poca diferencia hay. El caso es que son mucho más de los 6 de los simples mortales. Y yo creo que es uno de esos retratos a Pedro J. que lo que siempre le ha gustado, a lo que siempre ha aspirado y nunca ha conseguido, pero siempre ha aspirado, es a ser el cardenal Richelieu. Porque efectivamente el color morado, tú sabes que siempre le ha gustado mucho, incluso en la intimidad, y hay pruebas cinematográficas de ello, y él siempre ha aspirado a ser el cardenal Richelieu. Es decir, ese personaje que está detrás del rey y que le dice al rey lo que tiene que hacer. Pero claro, vamos a ver, el cardenal Richelieu era un genio y Pedro J. ha sido siempre un mindundi, con una cierta plataforma mediática que él se creaba, pero vamos, no lo puedes comparar con Richelieu ni harto de vino de Jumilla. Y dentro de esa situación, lo mismo peloteó en su día de manera descarada a Rodríguez Zapatero, que ahora está peloteando a Sánchez, y en el colmo ya del descaro y de la poca vergüenza, este domingo en El Español, que yo hacía tiempo que no me acercaba y desde luego creo que no me voy a acercar ahora en meses, escribió un editorial jaboneando a Casado de una manera absolutamente escandalosa. Es decir, toda la obscenidad de Pablo Casado el otro día,
que fue el colmo de la desvergüenza. Yo creo que pocas veces he visto descender a unas cimas de indecencia mayores a un político en el Parlamento. Uno cree que ha visto todo, pero no llega Pablo Casado y es el plus ultra. Bueno, pues resulta que Pedro J diciendo que, vamos, que era alto, rubio y aragonés, o sea, una cosa verdaderamente de escándalo. Yo creo que lo de ayer de Pedro J en cierta medida es una imagen de lo que pretenden y de la sociedad que quieren crear. Es decir, una gran masa aterrorizada, acongojada, confinada, que no puede hacer nada, que va a vivir de las migajas, a la que le van a robar lo poco que ha podido ahorrar a lo largo de su vida, para disfrute de unas élites dominantes que hacen lo que quieren y de entrada lo que hacen es no cumplir las mismas normas que ellos imponen a los demás. Y entonces, mientras el resto de la gente pues estaba confinada en su casita, pues ahí estaba la gente del Partido Popular y del Partido Socialista y de Ciudadanos y de lo que fuera, y todos tan felices con Pedro J y con la feminazi que tiene de cónyuge. Y entonces esta era la situación, o sea, ese es el retrato de la sociedad que quieren. Y vamos hacia una sociedad que recuerda mucho aquella famosa anécdota de María Antonieta, que le contaron que había unos tumultos y preguntó, y bueno, ¿y por qué se subleva el pueblo? ¿Qué hace que el pueblo salga a la calle, ¿no? Y le dijeron, es que no tienen pan. Y María Antonieta dijo, ¿y por qué no comen brioche? Claro, efectivamente, dentro de la mentalidad de María Antonieta, que a Pedro J a lo mejor le hubiera gustado ser María Antonieta, o sea, no es una de las cosas que yo excluiría antes de la decapitación. Por supuesto, pues efectivamente, pues si la gente de abajo, en la que nos estamos orinando y defecando a diario, que nos importa un pimiento y a la que no paramos de robar, de pronto no tienen pan, ¿por qué no comen pasteles? Es que son estúpidos, cuando nosotros nos estamos hartando de pasteleo, no de comer pasteles, sino hasta de cocinarlos aquí en este cenáculo en el que nos encontramos. Esto, vamos a ver, esto ya hubiera sido muy inmoral en su momento, pero que en un momento determinado se dé cuando el gobierno de la manera más ilegal decide que va a encerrar medio año a la población, que es que se dice pronto, o sea, hasta el 9 de mayo, como el que dice, pues se van a quedar ustedes ya indefinidamente dentro de su casa. Que haya gobiernos autónomos como el catalán o el andaluz que están estudiando que los fines de semana dejan a la gente confinada en casa. Es decir, les dejamos salir durante la semana y, por supuesto, cuando llega el fin de semana, pues nada, encerrados en casa. Y que además esto se intente justificar con gente del CSIC, que yo no sé de qué alcantarilla los habrán sacado, pero hay una serie de investigadoras, no digo investigadores porque de momento no he oído a ningún investigador, aunque no me extrañaría que fuera en la misma línea, ¿no? Pero hay una loca a la que tuve que escuchar hace apenas unos días, aportando su grano de arena a la sabiduría universal sobre la extensión del coronavirus, diciendo que, claro, como en España todo es un cachondeo, la gente se reúne, están los restaurantes llenos, etcétera, y nadie ha reparado en lo que se contagia a la gente de coronavirus con el plato de aceitunas. Yo dije, bueno, esta señora es para que le den el Premio Nobel de Medicina porque ha descubierto la incidencia del plato de aceitunas en el contagio del coronavirus. Y lo decía, pero vamos, sin que se le moviera un pelo del bigote. Pero es que aparece otra de estas grandes investigadoras del CSIC, que hay que ver el opus a la gente que ha terminado metiendo ahí, que en un momento determinado te sale diciendo que la cena de Navidad este año que va a ser por videoconferencia. Y es para decir, bueno, con videoconferencia tenga usted la cena de Navidad y su pastelera madre, ¿no? Pero no se dedique usted a contar este tipo de cosas. O sea, ¿qué pasa? Que los 6 que pueden reunirse en Navidad ni 6 va a haber, ¿no? Entonces, esto, vamos a ver, esto es vergonzoso, esto es bochornoso, esto es ilegal, pero encima es ridículo. Y si no fuera tan trágico sería para reírse. Que tengas que llevar mascarilla cuando vas por la calle, que no sirve de nada. Es decir, si hasta Fauci, que es esa especie de genio malo de la medicina que hay alrededor de Trump, ya ha salido diciendo que lo de la mascarilla es una sandez hace semanas y que no sirve de nada. Pero haces que la gente vaya con mascarilla cuando camina por la calle y si va con bicicleta, no.
¿Qué pasa? Que es que el coronavirus es más bien fondón y claro, si vas andando por la calle te salta al cuello, pero si vas en bicicleta no te alcanza. En teoría te dicen que haciendo ejercicio físico no hace falta. Andar es un ejercicio físico, caminar es un Sí, a mí por lo menos me parece que eso no tiene vuelta de hoja. El coronavirus a partir de las 11 debe de salir de la cripta como salía Montoro para chupar la sangre a la gente. Es decir, hasta las 11 te puedes reunir, pero desde las 11 hasta las 6 de la mañana, bueno, parece ser que el coronavirus sale con saco, el sacamantecas, y como te pille en una esquina te da un bocado que te espabila, ¿no? O sea, vamos a ver, todo esto es estúpido, y es estúpido que tú no dejes que en una casa se reúnan 6 personas, salvo que sean convivientes, y luego que vayan como sardinas en lata en el autobús, en el metro o en los trenes de cercanía. ¿Qué pasa? Que el autobús, el coronavirus ya se ha acostumbrado a los lujos de las castas dominantes en España y no va en transporte público, y entonces no hay miedo de que ahí te pueda hacer daño el coronavirus, pero en casa sí. O sea, en casa como reunáis 5 o 6... Donde no hace daño es en el aeropuerto y en los aviones. Eso sabemos que no. No, en el aeropuerto nada, entra todo el mundo como Peter por su house. En España, claro, en otros países no es así, y efectivamente el coronavirus, pues es lo que sucede. O te encuentras con ese vídeo que ha circulado, que se te caía el alma a los pies, del viajero que va en el tren, que van todos los vagones vacíos, porque claro, nadie viaja, ¿eh? Estamos en una situación en que nadie viaja, y entonces van todos los vagones vacíos y de pronto llega el vagón de cabeza y están todos metidos como sardinas en banasta. Y tú dices, o sea, aquí en el tren, o sea, todo lo que son transportes públicos, el coronavirus no sube. El coronavirus ya sabemos que es un virus señorito, que, en fin, y que además es fondón, y sobre todo se dedica a perseguir a la gente que va a pie. O sea, es como los violadores, ¿no? Y entonces, pues efectivamente es así. Supongo que dentro de nada atacará especialmente en garajes o cosas de este tipo. Bueno, en subterráneos. Tenemos que estar muy tranquilos porque Fernando Simón nos ha dicho que la lista de expertos es tan larga, es tan profusa, que no los puede dar, que es demasiado larga, que estaría todo el día leyéndola. Bueno, yo con que esté la del plato de aceitunas del CSIC ya me conformo, porque un grado de genialidad como ese es difícil de encontrar un paralelo. Vamos, supongo que estará en cabeza de la lista. Vamos a ver, lo de la lista de expertos es una tomadura de pelo. Nos hablaron de los expertos, luego nos dijeron que no había comité de expertos, porque yo no sé si hubo alguno, pero decidieron por vergüenza torera que no se supiera quiénes eran, porque era peor. Lo mismo la gente se hacía con su domicilio y iba a insultarlos a su casa y todo lo demás, y ahora al final nos han dicho que sí, pero vamos, que es un listín de teléfonos, ¿no? A lo mejor es todo ese vagón lleno de gente que aparecía en el vídeo y por eso esos viajan en tren y el resto de los vagones del tren van vacíos, ¿no? Pero vamos a ver, insisto en algo que es evidente, es decir, la población española se está viendo reducida a la condición de rebaño. Supongo que hay gente a la que esto le entusiasma, su posibilidad de reaccionar es nula, su posibilidad de reunirse para conspirar, olvídense ustedes de eso, porque salvo que intentes hacerlo por teléfono, pero arriésgate a que te intervengan las comunicaciones, porque ya sabemos que intervienen las comunicaciones y nos lo avisó un alto mando de la Guardia Civil, no hay nada que hacer, y entonces se cumple algo que yo anuncié en su día, y perdóneseme la inmodestia de la autocita, a inicios del verano en el programa de La Voz. Y es que el gobierno iba a volver a confinar a los españoles, que lo iba a hacer no por razones médicas, sino por razones políticas, y que ese confinamiento, que iba a ser un confinamiento que iba a durar hasta la primavera, era un confinamiento que iba a empezar en un arco de tiempo que sería desde finales de septiembre a finales de octubre, aunque yo me inclinaba porque sería a finales de octubre. Bueno, pues esto ha sido así porque en última instancia las fuentes que manejábamos en La Voz pues eran fuentes que sabían de qué iba la historia, que estaban asustados y que algunos hasta estaban pidiendo destinos en otros sitios para no tener que enfrentarse con esta realidad. No hay otra cosa. Y mientras tanto, por supuesto, la economía las ruinas, empobreces a la gente, con lo cual su capacidad de reacción es todavía más pequeña que la capacidad de reacción que ha tenido hasta ese momento.
y controlas a la gente, porque al final, si tú lanzas un mendrugo de pan entre los hambrientos, el que lanza el mendrugo sabe que los hambrientos van, ¿no? Vete a dar de comer a los patos si hay algún sitio donde todavía se pueda dar de comer a los patos, y vas a ver cómo en el momento en el que hayas lanzado 2 migajas de pan ya van todos los patos como locos. Y esa es ni más ni menos que la situación que estamos viviendo en estos momentos. Y por supuesto eso no afecta a las castas privilegiadas, es decir, ni a Pedro J, ni a Cruz, ni a Inés Arrimadas, ni a Teo, el del Pink Party, ni a nadie de estos. Un signo de esas razones, esa motivación ideológica por la que es verdad que tú avanzaste que iban a encerrar otra vez a los españoles en ese periodo de tiempo hasta que se les antoje, es lo que hemos sabido hoy de la aprobación en el Congreso a propuesta de Podemos de una censura absoluta en redes sociales, a partir de la cual, a petición del Gobierno, se van a poder eliminar tweets e informaciones. Ya avanzo que hoy me han llamado de la policía de la Fiscalía de Madrid y me ha dicho que me va a mandar algo. También tengo que ver qué es. No me ha dado tiempo, ya no creo Muy que bien. sea ese motivo. Estupendo. Y por lo que va a poder borrar los tweets, porque obviamente que un español llame marqueses de Galapagar a los marqueses de Galapagar atenta contra el decoro de un partido político. Esto lo dice el abogado de las FARC, presidente de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso, integrante de Podemos, integrante del Gobierno. Nos desayunamos con esto esta mañana, al hilo de lo que tú estabas comentando ahora, ¿no? De cómo se va a aprovechar el miedo de los españoles, el encierro de nuevo para avanzar en esa nueva agenda orwelliana, en esa neolengua también del Gobierno que llama restricciones de movilidad nocturna, los toques de queda, etcétera, etcétera. Y además en la que ya está todo el mundo. Es decir, yo creo que si alguien tenía dudas de que en esto no solo estaba la izquierda, sino que esto es algo transversal, si alguien tenía dudas, después del episodio de Pablo Casado la semana pasada en el Congreso, yo me imagino que salvo que uno sea muy fanático, muy lerdo, es que no te pueden quedar dudas. O sea, es que lo de Pablo Casado el otro día fue tremendo. O sea, es una moción de censura contra el Gobierno y sales a poner de hoja perejil a los que presentan la moción de censura, a apoyar al Gobierno social comunista y a provocar unas sonrisas de satisfacción en Pablo Iglesias que, vamos, parecía que lo que tenía delante era una señora como al mundo. O sea, había unas miradas de Pablo Iglesias rezumantes de lascivia escuchando lo que decía Pablo Casado, cosa que yo puedo entender perfectamente, pero que me parece vergonzoso. O sea, yo creo que he visto pocos episodios de más inmoralidad que el Parlamento de Pablo Casado el otro día. Totalmente. Yo afeándole a Abascal el hecho de que le hubieran dado de comer durante 15 años. O sea, pero es que esto es el feudalismo que pretenden implantar. O sea, aquí, como tú has comido, aquí te callas, y si el señor se dedica a violar a las aldeanas, tú le ayudas y le sujetas el farol. O sea, una cosa, es que eso era jarrapellejos, vamos, era algo, pero verdaderamente de escándalo, de escándalo. Y eso indica dónde está en estos momentos el Partido Popular, que ya lo estaba en la época de Rajoy, lo que pasa que a lo mejor se podía notar menos, pero están en lo que están, y están en la alianza, y en estos momentos, vamos, los sueños húmedos de Pablo Casado por las noches son ser vicepresidente de Pedro Sánchez. Es decir, que en un momento determinado avancen las investigaciones judiciales sobre Pablo Iglesias, a Pablo Iglesias lo acaben sacando del Gobierno con esa excusa o porque no hay más remedio, y entonces se forme la gran coalición, la Grosse Coalition, en este caso con el Partido Popular apoyando a Pedro Sánchez. Y por supuesto con Pablo Casado pues de escudero. Esto es algo que simplemente piensen en ello, a mí me da escalofríos, pero claro, la idea a la que han llegado es que si se produce esa gran coalición, Alemania y Francia van a tolerar que se envíen ríos de oro hacia España y claro, se van a repartir los ríos, ¿no? Lo cual dice mucho de su talante político y de su baja estofa humana. Bueno, alguien piensa que Pedro Sánchez podría alguna vez darle alpiste, el más mínimo,
a un partido que siempre ha catalogado de herederos del franquismo, de hijos del franquismo, y cuyo partido además ha sido catalogado muchas veces por integrantes del Partido Socialista como peor que Bildu, ¿no? Nos acordamos de Eduardo Madina, que dijo que antes llegaría a acuerdos con Bildu, pactaría con Bildu con el Partido Popular. Luego, lo mismo hemos visto con Pedro Sánchez, ¿no? Loando a etarras en el Congreso de los Diputados, a la Tala Izpirúa, que está condenada a 1 año de cárcel, y bueno, pues yo no veo muy posible que Pedro Sánchez le dé lo más mínimo a Pablo Casado, has de engañarle, ¿no? Yo no lo veo tampoco muy posible, pero puede pasar cualquier cosa. Es decir, si finalmente las condiciones para que fluya el dinero que se va a gastar en todo menos en lo que debe gastarse, pues efectivamente son que te quites de encima a Pablo Iglesias y entre el otro Pablo Casado, se lo van a pensar. O sea, todo depende del monto de la recompensa. O sea, yo de eso no tengo ninguna duda. Y igual que en un momento determinado, pues Pedro Sánchez dijo que con todo el mundo menos con los populistas y que hay rayas rojas y todo lo demás. Bueno, Pedro Sánchez es un marxista en el sentido de Groucho, que afirmaba aquello de estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Y yo creo que esa es la situación en la que ahora mismo está Pedro Sánchez. Y Pablo Casado ha demostrado que recuerda aquella otra anécdota de Groucho Marx, ¿no? Cuando se acercaba una señora y le decía aquello de ¿usted se acostaría conmigo por $1.000.000? Y la señora le decía encantada. Y entonces él decía ¿y por $1? Y la señora se ofendía y decía, pero bueno, ¿quién se cree que soy? Y Groucho Marx le respondía, no, si quién es usted ya está claro, ahora estamos discutiendo la tarifa, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Pablo Casado, ¿quién es? Ya está claro. La única cuestión es ver si acaban llegando a un acuerdo con la tarifa. Bueno, no sé lo que ocurrirá con Pablo Iglesias, no sé si Pablo Casado podrá ocupar su puesto gracias a la actuación de la justicia, en la que, por otra parte, no se puede tener mucha fe con lo último que hemos sabido, y es su decisión de que no hay absolutamente nada en esa reunión de Ábalos con la genocida número 2 de Maduro en Barajas de madrugada, más allá de una reunión o de una intención diplomática con alguien que tenía prohibido pisar el suelo europeo, entre otras cosas, por crímenes de lesa humanidad. O sea que me resulta bastante deplorable, ¿no? esa decisión. Tenemos a una semana vista las elecciones americanas. No va a ser por la justicia española, por la que parece que va a acabar pagando este gobierno sus relaciones con regímenes. Bueno, vamos a ver, de momento no va a ser por la justicia boliviana, porque la justicia boliviana que estaba investigando a Zapatero, que dijo que vamos, no iba a Bolivia ni loco, y la justicia boliviana que estaba investigando a Pablo Iglesias y otra gente de Podemos ya no los va a investigar, porque incluso tenía una orden de arresto contra Evo Morales y la orden de arresto la ha revocado, y Evo Morales el 11 de noviembre, Dios mediante, se supone que regresa a Bolivia. O sea, que si vuelve Evo, hombre, a lo mejor ahora sí va Zapatero y a lo mejor ahora sí va Pablo Iglesias, pero no para responder ante la Administración de Justicia en Bolivia, que ya se sabe lo que va a acabar sucediendo con ella, ¿no? Y en cuanto al resto, pues ya se verá. Es decir, no está nada claro lo que pueda llegar a suceder. Pero desde luego sí hay que reconocer que en España, vamos a ver, la Administración de Justicia no hace méritos precisamente para que se tenga mucha confianza en ella. Por ejemplo, pensemos en una sentencia de hace apenas unas horas en que la Administración de Justicia, en este caso el Tribunal Supremo, después de que le han llegado ya varias sentencias, acaba dictaminando que la agencia tributaria tiene que decir el número de empleados que tiene, las vacantes que tiene, etcétera, porque en contra de la ley de transparencia, por supuesto, la agencia tributaria, que se salta la ley siempre que puede, incluso cuando no puede, no sabemos el número de sicarios que tiene entre sus efectivos, y entonces el Supremo les obliga. La agencia tributaria ha dicho que ni hablar,
porque si dice los que tiene, entonces no va a poder perseguir el fraude fiscal, que es la excusa de siempre para triturar la legalidad a capricho, ¿no? Bueno, pues si el Supremo efectivamente acaba sentando por desobediencia y por obstrucción de la justicia a alguno de los gerifaltes de la agencia tributaria, pues habrá que creer que todavía queda algún jirón de justicia. Si le tolera esta chulería a los sicarios de la agencia tributaria, pues olvídese usted, o sea, ni siquiera el Supremo al final, dictando sentencias muy claras, se atreve a mantener esas sentencias si choca con una parte privilegiada del sistema. Esa es la tristísima realidad. Hablemos de otro sistema y es el de Estados Unidos. ¿Cómo van las encuestas? Ayer vi una de la Fox en la que le daba bastante ventaja a Donald Trump. Hay gente aquí que ya está haciendo sus pues, hombre, yo creo que salvo el tonto del corresponsal de La Razón en Nueva York, que vamos, es que no voy a decir que falla más que una escopeta de feria, porque parecería que acierta alguna vez, y no lo he visto acertar en muchos años, en más de un lustro. Es algo tremendo. Esto de ser hijo de un catedrático de medieval, por lo visto, te incapacita totalmente para entender la realidad americana. Supongo que sigues creyendo que estás en la Edad Media y no te enteras de nada, porque si no, no encuentro una explicación racional a tanta incompetencia, además cursi. Pero salvo ese caso, en otros casos yo diría que hay gente que se está poniendo la venda antes de la herida por lo que pueda acontecer. El País está publicando unas crónicas desde el debate entre Kamala Harris y Mike Pence que son bastante equilibradas, es decir, no parece que salgan del país, y yo creo que lo que quieren es evitar darse una costalada como la que se dieron hace 4 años. A mí me pasaron antes de ayer por la noche la última encuesta de Bloomberg. La última encuesta de Bloomberg le daba ganador a a Biden por 2 compromisarios, y al mismo tiempo decía que había otros 2 que estaban en el aire. Es decir, la encuesta de Bloomberg venía a decir que, bueno, pues que lo mismo hasta empataban. Esto Bloomberg. Otras encuestas, pues claro, ya empiezan a dar ganador a Trump. Yo creo que no porque la situación haya cambiado especialmente, sino porque es que Biden está muy desgastado. Es decir, en el último debate con Trump se le veía un hombre, aparte de senil, hubo un momento que llamó Lincoln a Donald Trump, ¿no? Y hubo algún momento en que dando cifras se lió y él mismo no sabía seguir, y otra vez que estaba buscando unas notas en el papel y no lo vio, y otra vez que se puso a mirar el reloj porque supongo que estaba deseando que acabara aquel calvario. Entonces él está muy desgastado, está muy envejecido y está senil. Y eso es muy difícil que lo voten los norteamericanos, incluso aunque simpaticen más con Biden que con Trump. La idea de un presidente senil, de un presidente que no pueda hacer frente a sus obligaciones, es algo que al norteamericano medio le da mucho repelús. Es decir, yo he visto en el curso de esta campaña gente que en absoluto simpatiza con Trump, pero que después de ver a Biden dice: ese hombre no puede ser presidente de los Estados Unidos. O sea, no podemos tener a un carcamal de presidente de los Estados Unidos, y eso a Biden le está haciendo mucho daño, porque en esta recta final de la campaña Biden cada vez está más decaído y se le nota, y Trump, oye, fue ponerse enfermo de coronavirus y yo no sé si con el tratamiento le pusieron también un turbo, pero vamos, va como una moto. Ayer tuvo 3 mítines nada menos en Pensilvania, y tú veías los mítines en Pensilvania y tú decías, bueno, yo no sé qué le dan a este hombre, pero verdaderamente una... La gente lo daba por muerto. O sea, pues eso, sí, algunos soñaban con ello, pero ha vuelto del coronavirus con una energía que realmente es envidiable. Vamos, ya me gustaría ver esa energía, por ejemplo, en Pablo Casado, ¿no? Que incluso para hacer el mal es bien poquita cosa, ¿no? Entonces, pues claro que las elecciones las puede ganar Donald Trump. Yo insisto en que si no se produce un pucherazo en algún estado como Pensilvania, que ahora mismo es uno de los estados donde hay una lucha a muerte, si no se produce algún pucherazo de los demócratas en alguno de estos estados, hace unas horas llegaba al Supremo precisamente una petición diciendo que la nueva ley de voto por correo de los demócratas en Pensilvania pues es un instrumento de pucherazo escandaloso.
caso, salvo que se dé esa eventualidad, yo creo que Donald Trump tiene un 80% de probabilidades de que lo reelijan, ¿eh? Y voy a dejar un 20% de que no, por dejar algo, ¿eh? Pero es así. Y que han ido saliendo cosas muy graves, es decir, el famoso laptop, el ordenador portátil del hijo de Biden. Hombre, una de las últimas cosas que ha salido es el hijo de Nancy Pelosi, que es la jefa de la mayoría demócrata en el Congreso, en una foto con una niña a la que tiene atada, a la que tiene amordazada, que tú dices, pero bueno, ¿esto qué es? Porque aquí no estabais jugando a las casitas, o sea, ¿esta foto qué es? Y entonces ves a la niña amordazada con un celofán, con las manos sujetas con celofán y al otro sonriendo al lado de la niña y dices, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto qué es? Porque tiene un aspecto malísimo. Y claro, lo que está saliendo de ese ordenador es como la caja de Pandora, pero en aspectos de lo más miserable, por no decir abiertamente delictivo. Y todo esto al final, aunque se ha querido tapar, aunque en un momento determinado Facebook y Twitter han intentado censurar, etcétera, bueno, pues al final las redes son muy anchas y sí, a lo mejor Twitter te censura, a lo mejor Facebook te censura, pero luego hay infinidad de medios por los que la gente se comunica. Y entonces eso al final, es más, a veces se comunica y tú no sabes que lo están comunicando. A mí, por ejemplo, este fin de semana me llegó por WhatsApp un fragmento de mi boletín de noticias diario, analizando lo que había sido el discurso de Casado, y se ve que alguien lo había oído, lo editó y lo lanzó a WhatsApp. Y cuando yo intenté enviárselo a una persona, me dijo que se había convertido tan viral que solo lo podía mandar de uno en uno. Bueno, pues yo no tenía ni idea de esto. Entonces, al final tú no puedes poner puertas al campo del ciberespacio, y lo que está apareciendo al final de la campaña es verdaderamente tremendo. Yo creo que Trump tiene muchísimas posibilidades de salir reelegido, aunque lo mismo decide perder para reivindicar al corresponsal de La Razón en Estados Unidos, por hacerle un favor. Yo qué sé, a lo mejor conoció a su padre cuando daba clases de historia medieval y ha decidido devolverle el favor perdiendo las elecciones. En este mundo no se puede descartar nada, Cristina. No se puede descartar nada. Esperemos que no valoraría mucho ese concepto de la solidaridad y de la empatía de Donald Trump con el corresponsal de La Razón para nada. No tendrá la menor idea ni de quién es el corresponsal ni de lo que es La Razón. O sea, Trump Yo me he dado cuenta que la semana que viene, por estas fechas, ya tendremos los resultados, con lo cual lo que vamos a hacer la semana que viene directamente más o menos. Un análisis. Y esperemos que sea feliz y que podamos estar celebrando algo en lugar de vestirnos de negro los dos. Bueno, lo que pasa es que al final este país tiene una sociedad civil muy fuerte, ¿eh? Y si se da la circunstancia de que gana Biden, primero, ya de entrada tiene un Tribunal Supremo que no se lo va a hacer fácil, ¿eh? O sea, ayer, por ejemplo, entraba ya definitivamente Amy Barrett. Amy Barrett no es lo que se creen muchas personas, pero sí es una persona respetuosa de la legalidad. Hay una mayoría ahora mismo de constitucionalistas en el Tribunal Supremo y no le van a dejar a Biden que haga tonterías. Yo creo que es muy posible que además el Senado siga en manos de los republicanos, y vamos a ver qué pasa en el Congreso. Y entonces, incluso aunque el que estuviera en la Casa Blanca fuera un demócrata senil y corrupto, no lo iba a tener tan fácil. Es decir, y además, sobre todo, por la sociedad civil, es la sociedad civil. Mira, el domingo yo tuve que viajar 2 horas al norte de donde vivo, y llegué a una zona que tenía que dar un par de exposiciones el domingo por la mañana, y es una zona donde existe una creciente población hispana, curiosamente de origen mexicano, pero la mayoría de la población es angla, y es una población que todavía es el sur de la Florida, pero no es Miami. No había nadie con mascarilla. Estuve comiendo en un restaurante americano donde la mayoría además eran anglos y no llevaba nadie mascarilla, y había bastante gente de cierta edad. Y, por supuesto, la gente vivía su vida tranquilamente y no estaba para tonterías. Entonces, la persona que me había invitado a dar las exposiciones, yo le pregunté y me dijo, no, aquí todo el mundo va a votar a Trump. Dice, no te digo yo que no haya alguien que vote a Biden.
Dice, pero aquí todo el mundo va a votar a Trump. Y entonces hay unos Estados Unidos que son de gente que trabaja, que cree en los impuestos bajos, en cumplir la ley, en que haya ley y orden, que ama su país, que además no tiene ganas de que su país se meta en enredos fuera del país, que es una política que ha seguido también Trump, y esa gente va a votar masivamente a Trump. Y esa es la gente que no conocen los corresponsales que se pasan rascándose el escroto todo el tiempo que viven en Estados Unidos, sin viajar por Estados Unidos y sin ir más allá, pues, de ciertas calles de Nueva York. Esa es la... El escroto del redactor de La Razón. Muchas gracias. De verdad. No, pero es... pero no solo es él, o sea, quiero decir que esto, es decir, la COPE ha decidido hacer campaña por Biden porque Biden es católico, que luego sea partidario de la ideología del aborto y de lo que sea, también es verdad que luego es partidario de la calentología, de la inmigración disparada, etcétera, o sea, de lo mismo que defiende el Papa Francisco, o sea, tiene cierta lógica, ¿no? Pero tú lo oyes y tú dices, pero bueno, esta gente, ¿en qué mundo vive, no? Supongo que será en el mundo donde están los otros corresponsales que no se enteran de lo que es Estados Unidos y que no han hablado con norteamericanos de la calle en su vida. Es más, seguramente hasta se ponen a hablar de los negros y más allá de aquellos que trabajan en las cafeterías o en los hoteles, no han hablado con un negro en su vida, jamás. Y efectivamente, pues claro, esa gente, ¿cómo te va a reproducir lo que es un país? Si de entrada no han viajado por ese país, no han hablado con la gente, no se han molestado en ver lo que siente la gente, en lo que cree la gente. Vamos, que acierten en un pronóstico es casi milagroso. Es como los de Podemos que se van una vez al año a un CIE a hacer una foto con un negrito y que después te dicen, no, tú de mantero, tú ahí estás bien. Después no les vuelven a tocar y ahora ya ni siquiera. Así que, imagínense. Había una novela, si me permite solo unos segundos, pero había una novela maravillosa de Turgenev que se titula Tierra Virgen, que es la historia de estos progres que deciden ir al campo para decirles a los campesinos lo que tienen que hacer. Este fue un movimiento que se llamó el Movimiento de Ida a la Tierra en Rusia a finales del siglo XIX, y gente que no sabía ni lo que era una patata decidió marcharse a redimir a los campesinos diciéndoles lo que tenían que hacer, y no tenían ni idea ni de lo que era el campo, ni las necesidades de los campesinos, ni nada, pero tenían esa prepotencia típica de los que no saben nada y creen que saben mucho y están por encima de los demás. Y la novela es terrible, es una de las grandes novelas de Turgenev, porque son todos estos jovencitos al estilo de Podemos o de jovencitos del Partido Demócrata o demás, que efectivamente llegan al campo a decirles a los campesinos lo que hay, ¿no? Y que descubren que lo que hay no se parece nada con los prejuicios de gente superior moral e intelectualmente que ellos arrastran. Muy bien. Merece la pena leerla, ¿eh? No, pues yo desde luego lo voy a buscar porque me interesa mucho esto de la famosa España vaciada, ya saben ustedes, en fin. Bueno, pues nada, hemos llegado al límite ya, como siempre se nos ha hecho cortísimo. Eso sí, la semana que viene vamos a tener que hacer análisis. La semana que viene le dedicaremos más tiempo, por supuesto. Muy bien, pues un abrazo, César. Un abrazo muy fuerte, Cristina, que Dios os bendiga a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas.